Buenos días. Vamos a iniciar el desarrollo de otro importante para el profesional nutricionista. Se trata del régimen de alimentación consumido. Para que ustedes tengan una idea de lo que vamos a ver, hay dos tipos de regímenes importantes en la nutrición, en el trabajo del nutricionista. Recuerden que esta materia es la primera de la carrera de nutrición que da incumbencias profesionales, es decir, que, bueno, lógicamente cuando se reciban, habilitan para el trabajo profesional en el sentido de la realización de regímenes de alimentación normales para las personas sanas, en cada etapa de la vida. Nosotros habíamos visto que es lo más importante, lo que realiza el profesional, el régimen de alimentación normal. Y todo el tiempo hemos presentado la metodología del régimen de alimentación normal y la aplicación en cada etapa de la vida. Ese es un tipo de régimen, el que propone el profesional nutricionista, el que diseña, el que realiza, indicando la alimentación a la persona. Pero hay otro tipo de régimen de alimentación no menos importante, que es el régimen de alimentación consumido, que es todo un capítulo, toda una unidad muy extensa y compleja, con otra metodología diferente a la que nosotros hemos visto durante el estudio del régimen de alimentación normal. Les hago estas aclaraciones para que no haya confusiones. Cada uno de los tipos de regímenes, tanto el régimen de alimentación normal y el régimen de alimentación consumido, tienen distintas metodologías de aplicación y distintas técnicas para su realización. Entonces, ahora nos vamos a centrar en la unidad y en el estudio profundo del régimen de alimentación consumido. Quiero que presten atención y cuando yo les proponga esta clase en forma de video, que ustedes la miren varias veces porque no es posible entenderla en su verdadera dimensión en la primera vez. Es muy complejo, así como vieron que el régimen de alimentación normal, para seguir toda una metodología que permita realizar un régimen adecuado, correcto, tiene partes e instancias que no se deben mezclar ni se deben saltar o saltear ni obviar. El régimen de alimentación consumido también, porque una parte en la que fallamos lleva al fracaso todo el régimen de alimentación consumida. Entonces, por eso les voy a dar la clase y subirlo en forma de video para que ustedes tengan toda la unidad de manera muy completa. Y quiero aclararles que no existe literatura que lo desarrolle. No hay libros que desarrollen, hay fragmentación de información. Se da por etapas. Toda esta construcción, bueno, es de mi autoría, basándome, por supuesto, en el basamento científico de los distintos aspectos que hacen a ella. Pero es una presentación original en el sentido que está todo el diseño del trabajo profesional, cosa que en los libros no se encuentra. Entonces, les hago la propuesta y, bueno, basado en la experiencia personal, les he dado el desarrollo y el diseño de un escrito de mi autoría, ya les digo, basada, por supuesto, en las distintas partes que hacen a la aplicabilidad científica, pero no se encuentra el régimen de alimentación consumido en su integridad en ninguna literatura. Así que les hago la propuesta, la voy a desarrollar en detalle y espero que la aprovechen. Vamos a dar inicio entonces a, en primer término, el concepto o la definición, porque a veces ustedes empiezan con la parte técnica, pero no tienen el alcance cuando se les pregunta qué es el régimen de alimentación consumido. Traten siempre de que cada cosa que estudian la definan, porque eso posiciona, forma un contexto, ubica lo que vamos a estudiar. Si no, se trata de recitar cuestiones aisladas que no llevan a buen término, llevan al fracaso la interpretación o la comprensión por parte de ustedes. Siempre de cada cosa que estudien traten de dar una definición y de entender de qué se trata lo que hacen. Si nosotros no damos una definición de régimen de alimentación consumido, no vamos a saber de qué se trata
ni por qué hacemos lo que hacemos, que tiene, por supuesto, otra manera de enfocarla y de encararla distinto a la del régimen de alimentación normal. Porque parte de la habitualidad de la persona, de su historia alimentaria. Entonces entramos a definir qué es régimen de alimentación consumido, es el otro enfoque diferente. Es la alimentación que recibe habitualmente una persona. Es como la historia alimentaria de cada uno. Nosotros tenemos una forma basada en la cultura, en el hábitat, en la familia, en la educación alimentaria, en la situación económica y social, en las posibilidades de disponibilidad alimentaria, que hicieron nuestra historia alimentaria. Fíjense que se dice que uno puede cambiar y adaptarse a la moda en cuanto a ropa, en cuanto a forma de cortarse las uñas, en la vestimenta, hasta puede cambiar de lugar de residencia, de casa, de barrio, de amistades, de pareja, hasta de novio, como les pasa a los jóvenes. Pero lo más difícil de cambiar, eso está estudiado de manera social y de manera abordada por la psicología, lo más difícil de cambiar es la alimentación que uno tiene. Eso uno la arrastra desde la cuna, desde bebé, desde que nació, tiene que ver con esos estrechos lazos familiares y personales. Y aunque uno después se vaya a vivir solo, se independice, salga, sea un profesional, viaje por otros países, vea otras culturas, otras formas de alimentarse, no les digo que no nos puedan gustar las comidas, siempre es una novedad, pero uno no deja la forma de alimentarse que tuvo. Entonces está estrechamente ligado a la historia personal de cada uno. Y tiene que ver con influencias psicológicas, emotivas, emocionales, familiares, culturales, del entorno en el que se desarrolló o tuvo sus lazos. Entonces, esto para que ustedes sepan que no se trata solamente de una definición estructurada, sino que conlleva numerosos aspectos fundamentales de la vida de las personas, de la historia de las personas. Tal es así que en otros países se la conoce como historia dietética, la historia dietética de cada uno. Y eso configura, ¿por qué les digo todo esto? Configura una forma de alimentarse de cada persona y configura sus hábitos alimentarios, deja ver sus hábitos alimentarios. Y esa alimentación consumida puede estar bien encarada o enfocada, o puede ser una alimentación incorrecta que lleve a un deficiente estado de salud y de nutrición, y que lleve, por supuesto, a déficits nutricionales referidos a las distintas sustancias alimenticias. Entonces, tiene mucha importancia este régimen de alimentación consumido. Y no se trata de después ustedes van a ver métodos y ustedes piensan que la alimentación consumida es lo que uno comió el día anterior. Oportunamente les aclararé. No, la alimentación consumida, como dice el término, es la alimentación que recibe habitualmente una persona. No el día anterior, no lo que yo comí ayer configura mi historia alimentaria, no lo que comí en una confitería o lo que comí en comida rápida de hamburguesa o papa frita. Esa no es la historia alimentaria de cada uno. Ahora, si eso es frecuente todo el tiempo, configurará la alimentación, el régimen consumido, y después tendremos que evaluarlo si es una alimentación correcta que incluye los distintos alimentos y aporta las diferentes sustancias nutritivas o no lo es. Pero para empezar, a veces uno come lo que le gusta, que no siempre, o puede tener en su alimentación habitual todo lo que le gusta, que no es siempre lo aconsejado para una alimentación saludable y una buena nutrición. Entonces, se puede conocer
seguimos explicando. Se puede conocer, ahora entro a encarar la metodología. Se puede conocer la alimentación consumida porque ustedes van a ser profesionales técnicos, ¿no? Que van a diseñar métodos que garanticen. ¿Para qué es el método? Porque ustedes a veces dicen, ay, pero lo di al revés y ya me dijo que era error, o porque me equivoqué una frasecita. Lo que pasa es que la secuencia es la fundamental y que determina el éxito de la elaboración por parte del profesional del régimen consumidor. Es como un arquitecto dice, ay, bueno, me equivoqué de etapa, pero resulta que la casa está mal diseñada, o el edificio, porque se han salteado de etapa, porque han hecho después la que tenían que hacer primero. Entonces, todo va a tener, van a ver ustedes, una secuencia lógica. La metodología es así, determina una secuencia lógica que garantiza o asegura el éxito de la elaboración de ese trabajo profesional. Entonces ustedes van a ser especialistas en la nutrición normal, del régimen de alimentación normal y del régimen de alimentación consumidor. Figura en las incumbencias profesionales, es decir, están habilitados para hacer esto, pero tienen que conocerlo. Tienen que conocerlo. Entonces, hay un trabajo profesional y una experiencia que respalda lo que se dice, y hay una secuencia de partes y etapas que aseguran y garantizan el éxito del trabajo profesional. Porque si yo le pregunto después a las personas para conocer su historia alimentaria, cosas sueltas, no voy a llegar a tener nada yo para poder elaborar un trabajo científico, de naturaleza científica. Este tipo de trabajo se aplica hasta en las tesis. Todas las tesis, la mayoría, tiene este diseño. Si no lo saben hacer, no van a poder ni siquiera hacer la presentación de su trabajo de investigación. Entonces, se puede conocer, ahora voy a otro aspecto importante, la alimentación consumida utilizando una metodología que consiste en investigar distintos aspectos referidos a una persona y a la alimentación que realiza. Entonces, nosotros vamos a aplicar un método que nos permite investigar distintos aspectos referidos a una persona y a la alimentación que realiza. ¿Por qué? Porque estoy queriendo conocer la alimentación de una persona. Yo no puedo decirle, ¿qué has comido hoy para conocer la alimentación de una persona, habitual de una persona? Eso no va a ser representativo. Avanzo con otro concepto. Para investigar la alimentación consumida, se utiliza el método de anamnesis alimentaria, escuchen bien el término, que se basa en una encuesta, un interrogatorio que realiza el nutricionista. Nosotros, para averiguar, investigar al paciente, a la persona, al cliente, la alimentación consumida, tenemos que realizarle una encuesta, un interrogatorio, para conocer cómo es su alimentación consumida. Ella no nos va a decir de una manera organizada todo. Ella no nos va a dar su prescripción, ella no nos va a dar su realización completa, pero no la de un día, la habitual, si nosotros no somos capaces de indagar al respecto. A propósito, el tema anamnesis alimentaria ya ha sido subido al aula, es todo un tema con un método y una técnica para poder recabar o recolectar la información necesaria. Entonces, les reitero que ya ha sido subido, eso tienen que estudiarlo, eso es aparte. Si la saben bien, vamos a poder encarar en la práctica y van a entender de manera teórica y vamos a poder abordar en la práctica la aplicación de la anamnesis alimentaria, del interrogatorio, de la encuesta, para obtener los datos necesarios para elaborar el régimen de alimentación consumida. Veamos los aspectos fundamentales de la anamnesis alimentaria y entonces aprovecho para explicárselas porque ya está disponible el material de estudio teórico, pero lo voy a explicar para que entiendan ustedes el alcance. ¿Qué es la anamnesis alimentaria? Como siempre les dije, es importante el concepto, conceptualizar cada cosa, porque eso enmarca, ¿no? Da un contexto para el desarrollo posterior de lo que nosotros queremos realizar. Es el método de uso frecuente en nutrición para conocer, escuchen, la alimentación de una persona.
En este caso, la alimentación habitual de una persona, como habíamos dicho, que queríamos, era el propósito, la finalidad del régimen de alimentación consumida. Y para abordar este método, para desarrollarlo, para llevarlo a cabo o llevar a cabo la realización de la anamnesis alimentaria, debo decirles que consta de 3 aspectos fundamentales. El primero, referido a los datos personales. No se puede encarar una investigación de la alimentación que realiza habitualmente una persona si no sabemos de quién se trata, quién es, cuáles son los aspectos fundamentales de su vida vinculados al régimen de alimentación que consume para tenerlos en cuenta y luego en la normalidad estudiar su alimentación habitual y luego en función de los resultados y de esa valoración de ese régimen proponer el régimen de alimentación normal o correcto que le corresponde a esa persona. Entonces consta de una primera parte que consiste en investigar una serie de datos personales antropométricos, quiere decir referidos a las medidas, ustedes ya corporales, ustedes ya han hecho la materia nutrición básica, y es correlativa, es una de las materias correlativas de alimentación normal, y que vincula las diferentes medidas corporales con el estado nutricional. Por ejemplo, peso, talla, las distintas medidas que ustedes quieran obtener. Datos también de tipo económicos, sociales, educacionales. Ustedes lo estudian en detalle para que no sea tan denso en el material que les proporcionamos. Otro de los aspectos fundamentales es investigar la composición de la dieta. Ya se los voy a detallar enseguida. Pero para que miren los 3 aspectos fundamentales. Primero, datos personales, si no sabemos de quién se trata, porque también podemos ver su estado biológico, si se trata de un niño, de un anciano, de una mujer embarazada en periodo de lactancia, etc., o de un deportista, no va a ser lo mismo. Los datos personales antropométricos y de todo el entorno o contexto que nos interesa a nosotros conocer. Investigar la composición de la dieta, el segundo aspecto, la segunda parte, es la parte central para indagar y determinar un trabajo serio y correcto de la alimentación consumida. Este determinante, investigar la composición de la dieta, cómo está compuesta, eso lleva al éxito del trabajo profesional. Y una tercera parte referida a datos complementarios que son inherentes a los hábitos alimentarios, a los hábitos que tiene la persona y que tienen influencia lógicamente en la alimentación que consume. Si yo compro todo el tiempo comida, si la alimentación disponible en esa comida que compro son solo minutas, si todo el tiempo hay una propuesta de arroz o de puré o de papas fritas o doradas, si no tengo inclusión de vegetales, de frutas, entonces uno tiene que saber cómo son esos hábitos, si comemos muchas golosinas o helados, o mucho en la calle, ese picoteo, por decirles, ¿no? Esa selección guiada por los gustos, bueno, que a todos nos gustan las cosas ricas, dulces, que tengan a la mayoría, no a todos, pero hay que balancear todo eso y hay que tener una selección razonable de manera de que la alimentación sea variada, con la inclusión, como ustedes conocen, ya lo hemos repetido muchísimas veces, de los distintos alimentos que aseguran una alimentación nutritiva, con el aporte de los distintos principios nutritivos. Si no, vamos a llevar al aumento de peso, a la concentración de los depósitos de grasas en el organismo y, por supuesto, a la alteración del estado nutricional y a la posibilidad entonces de diversas enfermedades crónicas, que no es lo deseable y es la tendencia que hay en todo el mundo cuando no se sigue una alimentación adecuada. Presentados entonces los 3 aspectos fundamentales
de la anamnesis alimentaria. Yo les dije que la parte central más importante es la segunda parte del... les quería acotar antes de pasar a este tema, que ustedes tienen para detallar, y en el material que les dejamos, los distintos aspectos, los tienen detallados, redactados, que hacen a los hábitos alimentarios. Si pone mucha sal, si agrega mucha sal a la comida, si come muchas comidas fuera de casa, si prepara las comidas, si prueba todo el tiempo lo que come y a la hora de comer entonces van aumentando las calorías y el aporte nutricional. No es tan dañino que recibamos más nutrientes como que recibamos más calorías, más grasa, mayor cantidad de hidratos de carbono, para entonces evitar el acúmulo de reservas en el organismo que pueden ser perjudiciales. Entonces, vuelvo a que la segunda parte de la anamnesis alimentaria, conocer la composición de la dieta, dice conocer la composición de la dieta, es la parte central del trabajo profesional. Se puede investigar utilizando dos métodos. Uno, el método de recordatorio de 24 horas del día anterior. Y otro, método de frecuencia de consumo de alimentos. Entro a detallarlos a cada uno de ellos. Los dos son importantes y muestran, digamos, un panorama diferente, ya se lo voy a aclarar. Entonces vayamos a detallar el primero de los métodos para realizar la investigación. ¿Por qué existen estos métodos? Porque podríamos ser arbitrarios. Entonces estos métodos son para evitar la arbitrariedad, están establecidos, tienen un manejo metodológico y técnico que asegura la adecuada recolección o investigación de la información, porque podemos ser, como les decía, arbitrarios y preguntar como se nos dé la gana. Total, decimos, total, somos profesionales, o si ustedes lo hacen y nosotros los corregimos, decimos, pero ¿por qué corrige si eso no? Hay una forma de preguntar, y hay una forma de indagar, y hay métodos que tienen distinto perfil cada uno de ellos y que aseguran el éxito de la recolección de la información o de la investigación de la información. Uno es más acotado, como el método recordatorio de 24 horas del día anterior, pero muy preciso en lo que muestra. Y el otro es más amplio, pero el segundo es más amplio, pero tiene muchos recaudos a la hora de trabajarlo y no es tan simple como el método de recordatorio de 24 horas del día anterior. Vamos a aprender en todos los casos, en los dos casos, a conocerlos en la práctica y a utilizarlos y por supuesto identificarlos también desde el punto de vista científico o teórico. Bien. Voy a presentarles el primero de los métodos de recolección de información o de investigación de la alimentación consumida por una persona. El método de recordatorio de 24 horas del día anterior. ¿Por qué existe este método? Ustedes saben que aunque comemos todos los días de nuestra vida, mal o bien, con una buena selección de alimentos y sus cantidades o no tan buenas, comemos todos los días, porque eso es biológico, es una exigencia de tipo biológica. Pero, aunque comemos todos los días, está estudiado desde el punto de vista psicológico que lo más difícil de recordar es lo que uno comió. Si ustedes me preguntan, o yo les pregunto, ¿qué comieron hace 3 días para realizar la investigación? Quiero saber lo que comieron en un día, pero hace 3 días. Vayan atrás. Es difícil de recordar, es muy difícil. Si yo le digo, si va más espaciado en el tiempo, o más distanciado en el tiempo, ¿qué han comido, no el sábado, domingo, qué han comido un día de semana hace 8 días? ¿Recuerdan? Tendrán que hacer un esfuerzo enorme y aún así no van a recordar los alimentos ni las cantidades, no porque lo diga yo, sino porque está estudiado psicológicamente. Si yo les pregunto ¿qué han comido hace 10 días?
lo recuerdan, a no ser que se haya tratado de una fiesta que ha movilizado sus emociones, de un acontecimiento especial, de una salida a un restaurante donde uno le sirvieron comida rica y fue muy especial la salida de que uno recuerda que comió, pero si es un día habitual de la alimentación de una persona, es muy difícil recordar los alimentos y las cantidades. A veces yo trato sé que comí frutas ayer, pero trato de recordar qué frutas y cuánto de fruta, no recuerdo. Es muy difícil, tengo que apelar a la memoria y empezar a decir, a ver, comí uva, creo que comí uva, no, comí una banana también, ciruela porque me gusta, lo recuerdo que todavía tengo las ciruelas que compré. Entonces, así voy construyendo. Lo que más recuerda uno es el día presente, el día de hoy. Si yo les digo, bueno, que comí queso, el desayuno, que fue el té, tomé un jugo, de colación comí un yogur, o tomé un café a media mañana, unas galletitas, pero resulta que ¿por qué no se puede aplicar? Porque es un día incompleto. Yo no le voy ya si yo le realizo el día completo a la persona, ya es el día anterior. Si yo quiero realizar, ¿me entienden? El día después de las 12 de la noche le tengo que hacer la encuesta. Eso no es factible. Entonces, y ya se trataría del recordatorio de 24 horas del día anterior. Entonces, ¿por qué el recordatorio de 24 horas del día anterior? Porque si no, uno repite título y no sabe por qué. Esto está diseñado por el autor. También toda la presentación esta es del autor, de un líder a nivel mundial de la enseñanza de la nutrición en Argentina, en América Latina y en el mundo, como venimos estudiando la metodología propuesta por el doctor Pedro Escudero, que fue un pionero, que diseñó toda la parte conceptual para asegurar entonces el desarrollo y la interpretación y justificación y fundamento de los distintos conceptos. Pero también se usó en otros lugares del mundo y se usa, y ya les dije que en otras partes del mundo se conoce también como historia dietética. Bueno, entonces está claro que ¿por qué se indaga el día anterior? Porque de recordatorio, recordar las 24 horas del día anterior, lo consumido, porque es el día que uno más recuerda. Dentro de todo lo que se puede olvidar, y lo difícil de recordar en la alimentación por la variedad, la inclusión de distintas cantidades de distintos alimentos, es como una ensalada rusa de nuestra vida, toda la participación de los distintos alimentos y sus cantidades. Pero hay una tendencia si yo desayuno, si almuerzo, qué como en el desayuno habitualmente, qué almuerzo, qué me gusta comer, como solo verdura o como solo queso, o qué me gusta. Hay un perfil que se pone de manifiesto en esa historia alimentaria o en esa alimentación consumida habitualmente por una persona. Entonces quedó claro que por qué el método de recordatorio de 24 horas del día anterior, que no es un invento nuestro, sino propuesto por el autor y que tiene aplicabilidad en los distintos lugares del mundo para los nutricionistas, y es una herramienta muy buena, muy buena. ¿Por qué buena? ¿Saben por qué? Porque muestra especialmente como una fotografía del día. Es un día al azar. No, es conveniente que no se realice ni días feriados, ¿no? Ni días festivos, ni días especiales. Pero muestra el perfil, es como una fotografía, puede no ser lo habitual, pero es al azar. Es una fotografía del día anterior. Puede no ser representativa, puede ser que ese día anterior no hayamos incluido algunos alimentos que incluimos frecuentemente, pero es una primera aproximación. Y ya les voy a hacer todas las consideraciones, explicar las consideraciones al respecto. Entonces, vayamos a presentar el método. Y tiene distintas consideraciones que yo les he anotado y que les he detallado para que ustedes puedan armar tengan un diseño
de los aspectos que incluye. Se investiga la cantidad de alimentos consumidos en las 4 comidas principales. Fíjense, no se investiga, como siempre ustedes me dicen, los alimentos consumidos. Se investiga la cantidad. Si no hay cantidad, no podemos realizar el trabajo. Si no hay cantidad de alimentos, así como en el régimen normal, si no hay cantidad de alimentos, no se puede realizar la fórmula desarrollada, la distribución y servicio de las comidas. No, de la misma manera, si no hay cantidad, no se puede ejecutar el régimen de alimentación consumida. Entonces, se investiga la cantidad de alimentos consumidos en las 4 comidas principales: desayuno, almuerzo, merienda, cena y colaciones. Ese es un primer punto, aspecto. Porque si nosotros somos desordenados y le preguntamos cómo venga, no vamos a llegar a disponer de toda la información necesaria. Como les dije hace un momento, otro aspecto, es un día al azar, una primera aproximación para conocer la estructura de la dieta. Otro aspecto, se indaga acerca de la alimentación realizada el día anterior. Ya quedó claro, ¿no es cierto?, por qué era el día anterior. Se debe evitar los fines de semana y días feriados en los que las personas pueden modificar su alimentación habitual. No es representativo de la alimentación consumida habitualmente, ya se los dije. ¿Han entendido, no? Un día al azar es un día, una primera aproximación, una foto. Ese día puedo haber estado muy linda y producida para la foto, o puedo estar de entre casa, de chancleta, como doña Florinda, con batón, pero no es representativo de cómo yo estoy siempre presente, ¿no? Presentable. Y como estoy presentable, tampoco es representativo si me sacan una foto de cómo yo estoy todos los días o en todo momento. O ustedes. Entonces, no es representativo esa foto, entre comillas, de la alimentación consumida habitualmente. Es una fotografía. Puede salir linda, ¿no? O puede salir fea. Decir, cómo he salido, mira, despeinada, los pelos que no están ordenados, no estaba decaída, tenía sueño, no estaba con todas las pilas, no tenía la mejor ropa. Mira qué fea la foto que salí, toda de entre casa. Bueno, o puede estar muy buena la foto. Entonces, no es representativo, en este caso, hablando de la alimentación consumida habitualmente. Para que sea representativo, dice el autor y autores que se han enganchado de la propuesta y del método que se aplica en nutrición, por supuesto, históricamente, para que sea representativo deben realizarse al menos 3 recordatorios en distintos días de la semana. Es muy tedioso para el investigador, en este caso el nutricionista, y para la persona encuestada. Le aceptarán hacer un primer interrogatorio, pero 2 ni 3 es muy difícil. Es muy difícil. No van a aceptar. A la segunda le van a cerrar la puerta. Entonces, uno normalmente, el profesional, en este caso el nutricionista, realiza la aplicación del método. Es tarea fundamental del nutricionista este trabajo. Es el idóneo porque conoce de los alimentos, de los utensilios, de las preparaciones, de las cantidades, de las partes del régimen. Y tiene que tener una formación técnica profesional adecuada para encarar este tipo de trabajo, y tiene que tener también un manejo psicológico y emocional de las personas, una comprensión de las personas, un trato ameno y granjearse su confianza. Porque pueden mentir, ¿no? Porque la alimentación también tiene su rol y su estatus, que a veces si uno dice, hoy comí un pedazo de queso en todo el día, uno está sabiendo que eso no es lo adecuado.
y si un profesional le realiza la encuesta, la entrevista, es como que hablara mal de uno. Uno tiene que tener un orden en todos los aspectos de la vida. Uno de los aspectos en los que se tiene que ver el orden de la persona, cómo está posicionado en la vida, también es el referido a la alimentación. Entonces, les decía, se necesita de un entrenamiento adecuado y suficiente, de un posicionamiento psicológico adecuado frente a las personas, de granjearse su simpatía para que la persona vaya contando con honestidad y de inspirarle confianza y, por supuesto, tener un trato afable, ameno, de manera de que no se trate de una presentación que parezca a simple vista estructurada, sino que lleve a la persona a una conversación que pueda realizar vínculos y lazos que favorezcan que el paciente, el cliente, pueda brindar toda la información necesaria. Pero como si se tratara de una conversación guiada y orientada por el profesional que tiene técnica y que tiene manejo y que tiene experiencia. Porque ustedes recién van a empezar a hacer la experiencia, pero van a poder evidenciar lo difícil que es. Entonces, ahora les voy a presentar el otro método de frecuencia de consumo de alimentos. Yo les decía que el método de frecuencia de consumo, el método de recordatorio de 24 horas del día anterior es muy acotado, es un método incompleto, es un día al azar, y no es representativo de toda la alimentación habitual de una persona, porque es un día, una foto de ese momento. Una primera aproximación. El método de frecuencia de consumo de alimentos que les estoy presentando ahora es más representativo. Porque, fíjense ustedes, investiga periodos más largos de tiempo o periodos prolongados de tiempo. Investiga la frecuencia diaria y semanal, ya te lleva más allá de cada uno de los alimentos consumidos en detalle. Entonces, investiga la frecuencia diaria y semanal, da mayores pasos, más pasos que lo diario y que el del día anterior. La frecuencia diaria y semanal de cada uno de los alimentos consumidos en detalle. Puede ser de dos tipos, cualitativa y cuanticualitativa. Originalmente, el método de frecuencia de consumo de alimentos era un método que complementaba el método que les enseñé, que les presenté hace un momento, el de recordatorio de las 24 horas del día anterior. Entonces, quería ya saber en más lapso de tiempo, en un periodo más prolongado de tiempo, qué comía la persona, porque uno sabe que el día anterior es muy acotado y que puede no haber incluido alimentos importantes que la persona, sin embargo, consume habitualmente. Entonces, el método de frecuencia de consumo de alimentos avanzaba un poco más sobre el método de recordatorio de 24 horas del día anterior, pero era de carácter cualitativo. La investigación era solamente cualitativa, solo investiga los alimentos consumidos en un determinado periodo de tiempo, ya sea diario, semanal, lo amplía, puede ser también de 15 días. Los alumnos cuando hacen su tesis o nosotros hacemos nuestras investigaciones científicas, nosotros llegamos a 15 días a tener un panorama que nos pueda brindar una información mucho más fiel. Depende del tipo de trabajo, todo depende, la selección del método depende del tipo de trabajo que uno desee realizar. Cuando nosotros desarrollamos como equipo de investigación en los institutos, en las instituciones científicas más acreditadas, en los trabajos de investigación o para doctorado, nosotros tenemos que hacer un trabajo mucho más fino, mucho más afinado y perfeccionado y especializado. No nos conformamos con un pantallancito así muy próximo, sino que lo dilatamos en el tiempo para tener mucha más información. Entonces era
cualitativa, pero sigue existiendo la alternativa. Solo investiga los alimentos consumidos en un determinado periodo de tiempo. Fíjense, está remarcado con negrita los alimentos consumidos, pero no habla de la cantidad que yo les dije que es lo determinante, lo importante para poder confeccionar, elaborar el régimen de alimentación consumido, aplicar la metodología y después valorar ese régimen cómo está, qué aporta, cuánto aporta de cada nutriente. Si yo investigo solamente de manera cualitativa los alimentos consumidos, no voy a poder llegar a una información de tipo cuantitativa en cuanto al aporte de calorías y de nutrientes. ¿Lo entienden? Entonces, esto no es tan nuevo. La frecuencia cuanticualitativa avanza mucho más y es el método más moderno dentro del método de frecuencia de consumo de alimentos, el método cuanticualitativo. Por ejemplo, si yo voy, ustedes han visto los niños desnutridos del noroeste argentino, de distintas zonas de nuestra región, si yo quiero indagar, no le voy a ir a preguntar a las madres, ¿cuánto comen los chiquitos? Tiene 10, 20 hijitos, este chiquitito, ¿cuánto come de esto, de esto? Más o menos yo quiero saber si queremos saber si toma leche, si come carne, alimentos que le aporten calcio, hierro, proteína, qué alimentos come que le brindan hidrato de carbono, qué grasa. Entonces yo tengo un panorama, ¿me entienden? No dilato todo a la gente, que de por sí ya está pasando un mal momento en lo que respecta a aspectos sociales y sociosanitarios, de hábitat, de carencias enormes, de marcadas deficiencias, uno empezar a pedir cuánto come un método de frecuencia cuantitativa, que sería lo ideal si yo voy a una consulta en pediatría, supóngase, o consulta de la alimentación de un anciano en una institución donde está, digamos, pasando su tiempo donde está internado, o de una mujer embarazada que pueda ser nuestra paciente, o de una mujer en periodo de lactancia, o de un niño, madre que lleva un niño escolar, es distinto. Pero hay circunstancias en las que uno no puede indagar y tener la mujer que tiene 20 hijos, 15 hijos, que está pasando por carencias, cuánto de cada cosa, porque también es también humillante la alimentación cuando uno es una persona carenciada con respecto a la alimentación, es uno de los aspectos que denigra al ser el no poder comer cantidades adecuadas de los distintos alimentos. Entonces nosotros podemos indagar con una parte, con un aspecto cualitativo. Esto para darle ejemplo y acercarme más a una parte mucho más real del trato con las personas. Hay cuestiones a veces de dignidad. Si yo tengo una persona de la calle que encuentro de los que duermen en invierno en la calle, que en situación de calle, no le voy a estar preguntando la anamnesis, el método de frecuencia de consumo de alimentos, con todos los alimentos, con todas las cantidades, con todos los días, a la semana, ¿no? El hombre me va a mirar, o la mujer, todo depende del posicionamiento y del alcance y del objetivo y de la finalidad del trabajo que estamos realizando. No sé si he sido clara, pero el método de frecuencia de consumo de alimentos cuantitativo, con un enfoque cuantitativo, investiga la cantidad de cada uno de los alimentos consumidos en un determinado periodo de tiempo, que puede ser un día, una semana, el día intenso, y una semana, es como que conjuga ya el método recordatorio de 24 horas del día anterior, y este es el método más adecuado, por supuesto, es el más moderno, el más actualizado, porque si nosotros tenemos la cantidad de cada alimento consumido, vamos a poder obtener cantidad de calorías y cantidad de nutrientes en un promedio de la alimentación habitual de una persona. No sé si me logran entender. ¿Está? Con la frecuencia cualitativa me da un panorama de los alimentos que puede llegar a incluir en su alimentación
pero no es un trabajo fino, no es un trabajo completo. No voy a poder decir, sí, yo puedo tener ideas, si me dice una madre en situación de carencia, que tiene muchos hijos, como salen a veces presentando en la televisión, no solo en las zonas más carenciadas, sino en los barrios nuestros, en la televisión uno ve que no tiene para comer, que hacen solo un caldito, que ponen una presa de pollo, y que le hacen durar varios días, que le ponen un poco de fideo. Entonces, yo solamente con ¿qué le voy a preguntar? La frecuencia cualitativa, directamente con la inclusión de, bueno, si incluye leche, no incluye, si incluye, ¿qué va a incluir? Pan, lo más accesible, un poco de fideo, una sopa, un poco de arroz, y pan, y té, y mate cocido. Entonces, ¿ustedes piensan que eso amerita una investigación exhaustiva? Si tiene poco para elegir, poco para consumir, y encima la voy a estar humillando a la persona preguntándole cuánto, voy a tener un panorama general con 2 o 3 alimentos que consume, y ya sé, sin necesidad de valorar demasiado, cómo está. Pero lo otro, de manera habitual, en la generalidad de muchas personas, lo más adecuado es este método de la frecuencia cuantitativa, que incluye cantidad y calidad de cada uno de los alimentos consumidos en un determinado periodo de tiempo, partiendo desde un día hasta una semana, o puede ser 15 días. Nosotros nuestros trabajos de investigación los hacemos a 15 días generalmente. A 15 días, dándonos un panorama, ya un espectro bien amplio, detallado y minucioso de la alimentación consumida por las personas. Ahora, todo eso que vimos es la anamnesis alimentaria y los métodos que podemos usar de recolección de la información. ¿Está? Pero yo no tengo el régimen de alimentación consumido todavía, solo tengo la información. No quiero que se confundan en este aspecto. Yo ahora voy a ir a desarrollar la estructura del régimen de alimentación consumido, a aplicar el método de trabajo profesional. Lo otro era un método de investigación, la anamnesis alimentaria, que puedo tener la forma de régimen de recordatorio de 24 horas del día anterior y de la frecuencia de consumo de alimentos. Por eso les digo, estos temas los van a tener que leer varias veces y van a tener que entender e interpretar los conceptos que les doy para poder entonces comprender de qué se trata. Pero ya nosotros recogimos la información, ¿no? Realizamos la entrevista, la encuesta, la investigación, pero no tenemos el régimen de alimentación consumido. El régimen de alimentación consumido tiene una estructura determinada, como les dije, así como la tiene en otros aspectos. El régimen de alimentación normal tiene un orden, una organización que permite llegar a resultados satisfactorios. Acá también vamos a tener que desarrollar una determinada estructura que es el trabajo profesional. Es para lo que nos formamos, así como nos formamos y preparamos para el régimen de alimentación normal. Entonces, estructura del régimen de alimentación consumida. Acá empieza. Concluida la anamnesis alimentaria, que les dije que para investigar la alimentación y obtener los datos, se procede de acuerdo a la siguiente metodología, que tiene un orden lógico, porque si no la seguimos no se puede hacer. Y parte de la realización, ¿se acuerdan que en el régimen normal la realización era la segunda parte? Acá la realización es primero. ¿Por qué? Porque parte de lo realizado por una persona. No puedo partir de la prescripción de la fórmula sintética, porque la persona no me va a decir cuál es su prescripción, cuál es su fórmula sintética, su valor calórico y plástico, su fórmula calórica, su valor mineral, su valor vitamínico, sus caracteres del régimen. No me va a poder decir, ese es mi trabajo, y investigar mi formación profesional. Parte primero de la realización. ¿Por qué? ¿Por qué está primero la realización, que en el régimen normal es la segunda etapa? Porque parte de lo realizado, parte de lo que ya ha hecho, parte de lo que consumió. Y consta de las siguientes etapas. Primero, distribución y servicio diario de las comidas. Ubíquense en el régimen normal,
y miren, estamos en la... siempre me dicen los alumnos, profesora, es el régimen al revés. No, no es al revés, tiene la secuencia lógica de la alimentación consumida. Las cuestiones conceptuales y el desarrollo siempre es lógico. Tiene una armonía que nos lleva a un camino y que nos conduce por un camino para llegar al propósito que nosotros tenemos. Entonces, siempre dice, no es el régimen al revés, me dicen el consumidor. No, no es el régimen al revés, es la secuencia lógica que deben tener. Nada más que la realización en el normal es la segunda etapa, acá es lo primero que hacemos. Pero es la etapa de la realización. Y consta, ¿cuál es el primer punto? La distribución y servicio diario de las comidas, que en el régimen normal era la última, ¿no es cierto? Bueno, para que ustedes se ubiquen cómo la estructura cambia en función de las necesidades y de los propósitos. ¿En qué consiste esta etapa? En la organización de las distintas comidas principales y colaciones realizadas el día anterior. Organización de las distintas comidas principales y colaciones realizadas el día anterior. Y detalle de los alimentos y cantidades que forman parte de cada comida. Mire, yo vuelvo a decirles que si yo no tengo cantidad no voy a poder hacer nada. Va a ser un trabajo, ¿cómo se llama el trabajo que tiene solamente alimentos? Es un trabajo de tipo cualitativo. No me va a poder llevar nunca a resultados cuantitativos, a que yo sepa qué cantidad de nutrientes y de calorías aporta esa dieta. Entonces, detalles de los alimentos y cantidades que forman parte de cada comida. La segunda etapa, una era la distribución y servicio diario de las comidas, ¿no? Cuando nosotros determinamos la organización del día alimentario de la persona, desayuno, almuerzo, merienda, cena y las correspondientes colaciones, vamos a indagar sobre el nombre, así como hacen ustedes en el régimen normal, de la alimentación principal, de lo que consume, ya sea el desayuno, café con leche, con mermelada, con tostadas y mermelada, o con queso intable y dulce, lo que ustedes quieran. Pero está, y en el almuerzo, ¿qué? ¿Y cómo está compuesto? No solamente que consumió leche, ¿cuánto? Leche, ¿cuánto? En ese título, que incluye ese título del desayuno que incluyó. Leche, azúcar, infusión, pan, mermelada, o queso impuntable, o fruta, o jugo de naranja, lo que ustedes quieran. ¿Está? Entonces, ahora vamos a, ¿y qué obtenemos en limpio de toda esa información? Los alimentos que consumió la persona y las cantidades, pero ordenadas en cada comida con un orden lógico del día, porque si yo la desordeno a la persona en su día alimentario, la llevo y la traigo y no va a tener un orden lógico, una secuencia alimentaria para poder contarme su forma de alimentación, las comidas principales del día, las colaciones, y lo que incluye habitualmente en cada comida y en las cantidades. Yo tengo una forma de, yo tomo una taza de leche mediana por día, con infusión, que puede ser café, etc. Pero como que tengo esa tendencia. La taza es grande, es 1 litro, es una jarra, o habitualmente una taza. Entonces yo voy llevando así, y yo determino entonces, finalmente, en cada comida, la cantidad, los alimentos y la cantidad de cada uno de ellos. Eso es lo que obtiene la primera parte. Pero ahora paso a la segunda. Y miren la organización y estructura que tiene. Y por eso los chicos me dicen siempre, y profesora, es la dieta al revés, porque va partiendo de lo que es el régimen normal, tiene una estructura de atrás para adelante, pero porque se impone esa lógica. Entonces ahora, después de la distribución y servicio diario de las comidas, la segunda etapa es la fórmula desarrollada, que es la parte central, construida con los alimentos y cantidades obtenidos a partir de la distribución y servicio diario de las comidas. Ven que todo se engarza, que todo tiene una secuencia lógica, que todo se justifica por algo. Entonces, construida la fórmula desarrollada, ¿cómo se construye?
¿Con los alimentos que yo le quiero dar o con los alimentos que comió? Lógicamente con los alimentos que consumió la persona. Construida entonces con los alimentos y cantidades obtenidos a partir de la distribución y servicio diario de las comidas. Otro punto que ustedes saben que lo hacemos para el normal, se ordenan los alimentos en protectores y no protectores. Porque este es el ordenamiento y este es el criterio de clasificación de alimentos que habitualmente nosotros usamos en el régimen de alimentación normal, porque nos permite utilizar todos los alimentos posibles. Y el criterio de clasificación, ¿cuál es el que utilizamos? Según su ¿qué? Según su composición química. Entonces, alimentos protectores y no protectores. Después nosotros diremos qué alimentos protectores incluye, vamos a incluir en la fórmula desarrollada que consumió la persona y qué alimentos no protectores. El otro punto, se coloca la cantidad total consumida de cada uno de los alimentos, igual que la fórmula desarrollada del normal. Si no colocamos la cantidad que consumió, no la que le voy a dar, no voy a poder obtener resultados cuantitativos. Luego se procede como en el régimen normal, pero es con lo consumido, no con lo que yo le propongo a la persona consumir. Se calcula la composición química de la dieta, siempre, por supuesto, con el auxilio de las tablas de composición química de alimentos. Las que nosotros usamos son las de consumo frecuente. Y por último, se obtiene la cantidad total de cada uno de los nutrientes. No me digan los totales. Los totales es algo que no me dice de qué se trata. Entonces, ¿qué obtengo? Igual que en el régimen normal. Así que le sirve la expresión también para el régimen normal cuando yo obtengo los resultados de la fórmula desarrollada. Hay que hablar concretamente. Hay que darle a cada término, cuando yo lo insisto, no es que sea para presionarlos demasiado, es porque a cada cosa amerita que uno le dé su nombre correspondiente. Porque si no, nos expresamos mal, incorrectamente, las personas no entienden de qué hablamos, a qué nos referimos, entonces yo tengo que ser concreta. ¿Qué obtengo? Cuando yo digo, coloco los alimentos que consumen, protectores y no protectores, ordenaré leche, yogur, queso, carne, los que comió, no los que yo le quiera dar, los que comió. Si no comió yogur, no, ni lo pongo. Carne, si es vegetariano y no come nunca carne, no lo pongo. Solamente incluyo los alimentos que comió. Las cantidades correspondientes a la columna de cantidad. ¿Cómo es la fórmula desarrollada? La estructura de la fórmula desarrollada. Se calcula la composición química de la dieta. Por supuesto que en el encabezamiento vamos a poner que los nutrientes, primero, generadores de energía, que son los macronutrientes, hidratos de carbono, proteína y grasa, cada uno en su correspondiente unidad. Luego los minerales y vitaminas, cada uno de los minerales que haya consumido la persona y que sean prioritarios, y las vitaminas también expresados cada uno en su correspondiente unidad, y con el auxilio de las tablas de composición química de alimentos, la que nosotros usamos es la tabla de composición química promedio de alimentos de consumo frecuente, calculamos la composición química de la dieta. Eso es método, es metodológico también. Pero ¿para qué es? Yo tengo que decir en mi expresión que se obtiene la cantidad total, escuchen, la cantidad total de cada uno de los nutrientes y la cantidad total de calorías. Es decir, el valor calórico total. Miren, con este punto obtengo toda la información que necesito, toda la información nutricional que necesito. Este tipo de régimen se realiza para valorar la alimentación consumida por las personas. Si yo quiero valorar la alimentación consumida de las personas, tengo que proceder de esta manera. Entonces, cuando termino la fórmula desarrollada, después que realicé el cálculo de la composición química de la dieta, a través de las tablas de composición química de alimentos, se obtiene, se recuerdan que trazamos la línea indicativa de suma para la obtención de la cantidad total de cada uno de los nutrientes, se obtiene la cantidad total de cada uno de los nutrientes y la cantidad total de calorías. Acá les voy a remarcar algo, la diferencia con el régimen normal es que en el régimen normal es el único régimen en el que no se obtiene cantidad total de calorías, valor calórico total. ¿Por qué? Porque se partió de la recomendación nutricional del valor calórico total en la prescripción elaborado
a partir de la tabla de recomendaciones nutricionales. ¿Para qué voy a calcular después de la fórmula desarrollada el valor calórico total? Yo con la cantidad total de cada uno de los nutrientes debo verificar si cumple con la cantidad total de nutrientes, de cada uno de los nutrientes enunciados en la prescripción o propuestos en la prescripción del régimen. Si cumple ya, de hecho se está cumpliendo o cubriendo el valor calórico total de manera correcta. Pero acá no lo conocemos. Acá obtenemos la cantidad total de cada uno de los nutrientes y vamos a obtener la cantidad total de calorías. Es decir, obtenemos todo, porque nosotros, la persona no nos va a decir las calorías que consume, que recibe. No somos nosotros, con la aplicación técnica profesional, que vamos a determinar a través del régimen consumido la cantidad total de calorías que está aportando la alimentación que consume. Como verán, es un trabajo muy fino, de tipo profesional, muy secuencial, de manera organizada, pero por supuesto que también asegura, como les decía, que nosotros hagamos un trabajo de tipo profesional, que somos los únicos habilitados para hacerlo. Vamos a dar un ejemplo entonces de fórmula desarrollada para que ustedes puedan visualizar cómo es prolijita, ¿no? No así, zigzagueando, como quieran, colorinche, con recuadros, con regla, con una tarjeta, con lo que quieran, pero es un trabajo que tiene que tener un orden. A veces ustedes se enojan, pero esas cuestiones mal presentadas dan una mala impresión. Nosotros, es lo mismo que el arquitecto o el ingeniero hace toda una cuestión, hace un garabato. ¿Qué confianza le puede tener a uno? Para que le haga la casa o le diseñe, aunque sea una pieza. Pero esto, miren ustedes la estructura, y se las vuelvo a reiterar porque se las dije en el régimen de alimentación normal, se las mostré. Tiene un recuadro, es un cuadro, miren, ¿no? Tiene recuadro, tiene encabezamiento que incluye datos, tiene cuerpo, cuando yo les digo el cuerpo de la dieta, tiene todo su interior, tiene alimentos detallados, cantidades detalladas de cada uno, tiene líneas divisorias para que no se mezclen los datos, tiene desarrollo de la composición química, tiene encabezamiento que precisa muy bien a qué se está refiriendo el cuerpo de la dieta con respecto al cálculo de la composición química, y tiene una línea indicativa de suma que totaliza la obtención de la cantidad de cada uno de los nutrientes, hidrato, carbono, proteína y grasa, y de cada uno de los minerales y vitamina. Acá yo le puse a título de ejemplo uno de los minerales, calcio expresado en su correspondiente unidad miligramos, vitamina C, una, para que no se me haga y se me salga de la filmina el nutriente, pero así, vitamina C expresada en su unidad miligramo. Entonces, esto arriba, sin unidades, no sirve. La composición química está inutilizada. Están los nutrientes, macronutrientes, generadores de energía, hidrato, carbono, proteínas y grasa, expresados cada uno de ellos en su unidad correspondiente en gramos. Los minerales, en este caso el calcio, se expresa en miligramos. Si no, lo vemos de las tablas. La vitamina C, en este caso, en miligramos. ¿Cuál es el criterio de colocar esto siempre, hidrato, carbono, proteína y grasa? Porque yo quiero saber la cantidad total de cada uno de ellos y quiero saber la cantidad de calorías. Como son nutrientes energéticos, si yo no tengo este dato de la cantidad total de cada uno de los nutrientes, no voy a poder obtener la cantidad total de calorías. Y en el valor mineral y en el valor vitamínico, uno elige los nutrientes prioritarios, los nutrientes más importantes, los que son más difíciles de cubrir y que, bueno, dan una apreciación entonces de la dieta. Bueno, me han entendido. Entonces, en alimentos, listamos los alimentos, cada uno de los alimentos que consumió la persona. Imagínense que la persona consumió leche a la mañana y a la tarde tomó una leche chocolatada. ¿Qué hacemos? Como siempre, sumamos la cantidad para obtener una sola cantidad de leche. Si comió queso en el desayuno, quesito untable, y después en el almuerzo comió
una tarta de espinaco, de acelga con queso, sumamos y totalizamos cada alimento, ya lo saben ustedes por el régimen de alimentación normal, participa una sola vez para hacer el trabajo no sea tan largo, tan complejo, y para que visualicemos la cantidad de cada alimento que consume la persona por día, huevo, una unidad, etc. Calculamos la composición química que tiene que estar bien expresada y correcta, realizamos la línea indicativa de suma, obtenemos la cantidad total de hidrato de carbono, proteínas y grasas de cada uno de los minerales que consideremos y de cada una de las vitaminas. No voy a poder sacar todos los minerales, todas las vitaminas, elijo, priorizo cuáles son las más prioritarias en cada momento biológico. Realizo el procedimiento para obtener el valor calórico total, que es multiplicar por 4 calorías los hidratos de carbono, por 4 calorías las proteínas, por 9 calorías las grasas. ¿Por qué? Porque un gramo de hidrato de carbono al combustionarse proporciona 4 calorías, al igual que las proteínas, y un gramo de grasas al combustionarse proporciona 9 calorías. De esa manera obtengo la cantidad de calorías que aportan los hidratos de carbono, la cantidad total de calorías que aportan los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Realizo una llave, sumo las tres, yo no tengo que poner que sumo y hacer la suma aparte y empezar a hacer, yo tengo que visualizar las cantidades totales, no hay que agregar elementos matemáticos que interfieran a la hora de evaluar o valorar, porque si no me entro a mezclar y meto cosas aparte. Y realizo una llave indicativa que la inclusión de esas calorías, de esos 3 nutrientes energéticos, dan como resultado el valor calórico total. En este caso, igual a 2.000 calorías. Yo se los hice tentativo, como que es una dieta normal, habitual, referenciada, un referente de 2.000 calorías habituales o normales. Que es un promedio que se considera que debe recibir una persona. No es de ninguna manera la especificidad de los valores que le corresponden a cada persona en cada etapa de la vida, pero es una dieta considerada habitual. Entonces, obtengo cantidad total de cada nutriente para obtener el valor. Acá es la única dieta, el régimen de alimentación consumido en el que se calcula el valor calórico total. ¿Por qué razón? Porque no lo conocemos y debemos investigarlo o averiguarlo. Se multiplica, no por 4 y por 9, como dicen siempre, por 4 calorías, por 4 calorías, por 9 calorías. La unidad siempre va al lado del valor. No se aceptan cifras peladas. Ustedes saben que cuando pongan cifras peladas, sin la unidad, no tiene valor, no se la vamos a considerar, no se considera. Es igual que los datos de laboratorio. Si tiene datos y no tiene la unidad, no sabemos si tenemos el hierro por kilo, por litro, o porque no, el déficit, ¿cómo es? Es una cifra pelada que no dice nada por más que esté el valor correcto. Recuerden, si en la cantidad total, y se los digo una sola vez, no colocan, igual que se lo dijimos, en el régimen normal, la unidad correspondiente, el resultado no es considerado. Es como si no hubieran hecho nada. Lo mismo en miligramos, hay vitamina A en retinol, en unidades internacionales. Si no ponen la unidad, o gamas, microgramos, lo que sea, no tiene valor. No tiene valor, porque la cantidad total, que es la que yo voy a visualizar, debe estar referenciada y acompañada por la unidad correspondiente. No va volando arriba, ni va volando abajo. Yo tengo que ver 275, ¿qué cosa? Gramos. 60 gramos de proteína. Debo ver 73,3 gramos de grasa. O debo ver 1.000 miligramos de calcio. O debo ver 45 miligramos de vitamina C. Por 4 calorías, ustedes ponen por 4, por 4, por 9, no se sabe qué es eso, la persona que ve. La cantidad total de calorías de cada nutriente acompañada al lado de la unidad, mire, cabe bien en un cuadrito, no digo, ay, es que no entra, la pongo abajo, interfiere en la mirada, va volando la cantidad. Una llavecita, valor calórico total, que es lo que obtuve, igual a 2.000 calorías, con la cantidad y la correspondiente unidad.
Bueno, y el tercer punto es, por eso yo voy, la realización, distribución y servicio diario de las comidas, fórmula desarrollada. Ya está, ¿no? Lo que vimos, que son partes de la realización. Ahora voy, la tercera etapa es la fórmula sintética. Antes en el normal, en el régimen normal, yo partía de la fórmula sintética. Ahora llego a la fórmula sintética a través del régimen de alimentación, de la investigación del régimen de alimentación consumido. ¿Ven que yo hice una anamnesis, investigué alimentos y cantidades, y ven lo que estoy obteniendo? ¿Ven todo lo que yo estoy pudiendo realizar? El panorama de la distribución y servicio diario de las comidas, con las comidas que realiza, los alimentos y las cantidades que incluyen cada comida, la totalización de los alimentos, de los distintos alimentos, de qué tipo son, si protectores o no protectores, las cantidades de cada alimento, totales de cada alimento, la composición química, el aporte de cada nutriente, el aporte del valor calórico total. ¿Ustedes piensan que con una indagación cualitativa uno puede obtener estos datos y estos resultados? Evidentemente no. Entonces, ahora yo quiero volcar los resultados de la fórmula desarrollada en una fórmula sintética para tener bien determinados los distintos componentes de la fórmula sintética, para tenerlos bien visibles y visualizados a los distintos nutrientes y al valor calórico total, por supuesto, a todos los nutrientes, no solamente a los macronutrientes, hidratos de carbono, proteínas y grasa. Entonces, la tercera etapa es confeccionar la fórmula sintética. O la fórmula sintética, como dice el título, se confecciona con los datos obtenidos de la fórmula desarrollada. Los que se transcriben, escuchen el término, para construir la fórmula sintética. Yo tengo que evitar, obviar pasos innecesarios. Ustedes a veces llegan a la fórmula sintética y quieren hacerla de nuevo, entera, desarrollada, invirtiendo más tiempo que no se justifica. Yo ya tengo prácticamente todos los datos para construirla, solamente quiero visualizarla. Entonces, ¿qué se hace para construir la fórmula sintética o confeccionar la fórmula sintética del régimen consumido? Se transcriben los datos obtenidos de la fórmula desarrollada. Entonces, voy a ponerle el título a las distintas partes, como lo hacíamos en el régimen normal, porque si no, no sabemos de qué estamos hablando. La primera parte de la fórmula sintética, ¿cómo se llama? Valor calórico y plástico. Ese es el título de la parte, el nombre. Abajo viene la fórmula calórica, no va entre paréntesis. Les hago todas las observaciones que yo veo cuando evalúo en los parciales. Va abajo. ¿Por qué? Porque la fórmula calórica es la manera de expresar la parte, así como la fórmula desarrollada es la manera de expresar la realización del régimen. Yo veo ahí todos los datos, los alimentos, las cantidades, la composición química y los resultados. Y acá la parte se llama valor calórico y plástico. Y abajo yo pongo fórmula calórica porque es la manera de expresar. La fórmula calórica es la manera de expresar la primera parte de la fórmula sintética, que es el valor calórico y plástico. Es la manera de expresar, miren todos los componentes que tiene. Entonces pongo valor calórico total, como hice hace un rato, que obtuve yo en la fórmula desarrollada, 2000 calorías. Y ahora pongo todos los nutrientes, primero los nutrientes, no van primero las cantidades, porque la lectura se haría de manera errónea. Van después de la llave, y hagan la llave, porque si no hacen la llave, la metodología está mal aplicada. Porque este valor calórico total, a través de la llave, referencia que se tienen en cuenta los 3 nutrientes energéticos que son los macronutrientes, hidratos de carbono, proteínas y grasa. En este caso, yo para una dieta normal, para una dieta de 2000 calorías, voy a hacer estos valores, pero todavía no los puedo hacer, porque si no tengo los otros datos. ¿Está? Porque yo no estoy hablando de un régimen normal. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué decía? Se transcriben. ¿Qué tengo para transcribir de la fórmula desarrollada? Y parto así, ¿no? En el régimen normal partía de
de las calorías y partía de esta secuencia normal. Pero yo ahora, ¿qué tengo para transcribir? El valor calórico total, que era 2000 calorías de la fórmula desarrollada. ¿Qué tengo para transcribir? No tengo que hacer ningún otro cálculo. Hidratos de carbono, donde dice hidrato de carbono, solo pongo hidrato de carbono, proteína y grasa. ¿Qué tengo para transcribir? 275 gramos. Hidrato de carbono, 275 gramos. No se repite la palabra inútil hidrato de carbono porque ya lo tengo referenciado en el encabezamiento. ¿Qué tengo para transcribir en proteína? Que es lo único que puse el nombre del nutriente, 60 gramos. ¿Qué es el valor plástico? Vean, señalen, ustedes necesitan que siempre le digamos, ¿y qué es? ¿Y qué es? ¿Y qué es? Y en eso se desvirtúa su examen, su evaluación, su disertación, y ustedes solas tienen que decir 60 gramos, proteína, 60 gramos, es el valor plástico. ¿Y qué es el valor plástico? Es la cantidad total, ¿se recuerdan que sacamos hace rato de la fórmula desarrollada? Es la cantidad total de proteínas que aporta el régimen de alimentación en 24 horas, en este caso el régimen de alimentación consumido. Con respecto a grasa, ¿qué tengo que transcribir? 73,3 gramos. No tengo que agregar grasa, ni acá hidrato de carbono, ni acá proteína. Ya está encabezando el nombre, toda la línea referida a cada nutriente. ¿Qué más tengo para transcribir de cada macronutriente? La cantidad total de calorías aportadas por los hidratos de carbono, que en este caso son 1100 calorías. ¿Qué más de las proteínas? 240 calorías, que es la cantidad total de calorías que aporta esa cantidad de proteína. ¿Qué más tengo para transcribir? 660 calorías. Muy bien, tengo todo para transcribir, menos, que son los valores absolutos, menos los valores relativos. Los valores relativos los voy a tener que calcular yo. En base al valor calórico total, ¿cuál es el 100%? 2000 calorías es el 100% del valor calórico total. 1100 calorías, ¿cuánto va a representar? X, el 55%. 2000 calorías el 100%, 240 calorías, ¿cuánto va a representar? El 12%. ¿Qué es proteína 12%? Es el cociente proteico. ¿De qué se trata? De la relación entre las calorías aportadas por las proteínas y el valor calórico total. No es la relación entre los gramos, como dicen, de proteína, es caloría con caloría. Estas calorías se dividen en aporte calórico, hidrato de carbono, proteína y grasa. En este caso, el cociente proteico es la relación existente entre la cantidad de calorías aportadas por las proteínas y el valor calórico total. Y 2000 calorías el 100%, 660 calorías, sale 33%, grasas 33%. Sumado, los tres nutrientes energéticos dan el 100% del valor calórico total. En este caso, yo calculé los valores en base a una dieta de 2000 calorías. Y me da valores normales. Pero habitualmente, generalmente, en el régimen, en la fórmula sintética del régimen de alimentación consumido, esto si está correcto me va a salir así, con esa distribución de valores que son los patrones de referencia, los valores ideales, en la generalidad, en la normalidad para una dieta de un adulto normal. Pero generalmente no da así los valores armónicos correctamente. A veces sale que consume mucho hidrato de carbono, me va a salir acá 65, por ejemplo. Acá que consume poca proteína, me va a salir 8%. Acá que consume mucha grasa, que es el perfil de las dietas habituales en esta etapa de la vida, en estos tiempos donde las personas comen más cantidad de hidratos de carbono y de grasa, sobre todo grasa de baja calidad, y menos cantidad de proteína, porque los alimentos fuentes de proteínas son muy costosos. ¿Has visto lo que resulta en estos tiempos? Comer carne es algo que no se puede permitir las personas y las familias todos los días. Bueno, normalmente
generalmente no sale con estos valores. Esto me salió normal y se los puse a propósito, pero normalmente salen todos los valores distorsionados. Y eso es lo cuando yo valoro, después hay que valorar esto. Ahora estoy desarrollando la estructura para obtener los datos del régimen, cosa que yo con la anamnesis no tenía los datos. Tenía los datos de los alimentos y de las cantidades. ¿Me van entendiendo? Y acá solo se calculan los valores relativos de los nutrientes energéticos. Quiere decir que yo transcribo el valor calórico total, la cantidad de gramos de cada nutriente, la cantidad de calorías de cada nutriente. Y solo se calculan los valores relativos de los nutrientes energéticos. Sigamos. La segunda parte de la fórmula sintética del régimen de alimentación consumido, de todo régimen, por supuesto, es el valor mineral. Miren qué fácil. Se transcribe la cantidad total de cada uno de los minerales obtenidos de la fórmula desarrollada, en la fórmula desarrollada. Se transcribe. Yo obtuve en el valor mineral calcio, ¿se acuerdan que había dicho? Obtuve ¿cuánto? 1000 miligramos, lo transcribo. Obtuve hierro 10 miligramos, lo transcribo. Obtuve vitamina C 45 miligramos, perdón, me estoy yendo al otro que es lo mismo, pero se transcribe la cantidad total de cada uno de los minerales obtenidos en la fórmula desarrollada. No tengo nada más que copiar, irme a remitir, no tengo que averiguar nada ni confundirme con otra tabla, se transcribe. La tercera parte, el valor vitamínico. Se transcribe la cantidad total de cada una de las vitaminas obtenidas en la fórmula desarrollada. Como el ejemplo que habíamos dado hace un momento, era que había obtenido de vitamina C 45 miligramos. Pongo vitamina C 45 miligramos. Eso es lo que consume la persona por día, en una dieta habitual. Y la cuarta parte, caracteres del régimen, ya conocen los nombres de las partes, se determina en base a elección de los alimentos. No me va a dar la persona sus caracteres del régimen, y yo lo voy a poder construir en base a tres aspectos fundamentales. Se determina en base a la elección de los alimentos, a la elección de las formas de preparación y a la distribución y servicio diario de las comidas. En todos los casos, en el normal y en el consumido, se tienen en cuenta los tres aspectos para determinar los caracteres del régimen. Bueno, espero que les sea provechosa toda esta exposición, esta temática. Les vuelvo a reiterar que, y aclarar que no hay bibliografía que presente todo el régimen consumido, la metodología, y que integre el método de investigación de los datos referidos a alimentos y cantidades con el trabajo profesional del nutricionista de la estructura de la dieta. Si ustedes lo aplican, siempre va a ser un trabajo innovador. Si ustedes tienen todas las partes, un trabajo fino, afinado, que les va a servir para especialidades, maestrías, trabajos de investigación referidos a nutrición en el futuro, en equipos de investigación, y bueno, se los doy como un aporte en base a la experiencia docente y de investigadora, y que comparto con mis compañeras de la cátedra que tienen toda la misma línea de formación académica y de investigadores científicos acreditados. Así que, bueno, les brindo como bibliografía y literatura todos estos aportes, y toda esta temática desarrollada no es fácil de conseguir, no existe en los libros, existe de manera fragmentada cada cuestión, que resulta muy difícil entender en su conjunto cómo proceder. Y bueno, se las pongo a su disposición y espero que la aprovechen. Buenas tardes.